¿Mm? Así que vemos que ahí nomás ya lo estaban asediando, ¿no? Lo estaban persiguiendo para darle a Jesús, y a ver si lo podían enganchar, ¿no? Pero bueno, comenzamos ahora a leer en Juan 10, parábola del redil. De cierto os digo, y está hablando Jesús, dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube, dice, por otra parte, ese es ladrón y salteador. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este, dice, abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, dice, y las saca. Y cuando ha sacado, dice, fuera todas las propias, dice, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño, dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, esta historia, les dijo Jesús, dice, pero ellos, dice, no entendieron qué era lo que les decía. Y el versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí, dice, vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Gracias al Señor. Yo soy la puerta, dice el versículo 9. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir, dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, dice, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo, dice, arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, dice, porque es asalariado y no le importan las ovejas. En cambio, dice, yo soy el buen pastor, acá dice el 14, Jesús dice, yo soy el buen pastor, mientras les estoy explicando todo el tiempo, habla Jesús con este párrafo. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, dice, y pongo mi vida por las ovejas, también, y pongo mi vida por las ovejas, punto. También dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquellas también debo traer, dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, su vida, dice. Y este mandamiento recibí de mi Padre, dice. Volvió a haber disensión entre los judíos, o sea que cuando el Señor les dijo estas declaraciones, como dice, como pone el gif que pone de José, ¡boom!, se pudrió. Dice, volvió a haber disensión, dice, entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? ¿No? Ahí metían puja. ¿Por qué escuchan a este hombre? Decían otros estas palabras, pero había otros, entre ellos, decían, estas palabras no son del demonio. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Le ponen, siguen enganchados en el versículo que hemos leído, capítulo que hemos leído antes del 10, en el versículo 9, capítulo 9, perdón. Cuando Jesús le dio la vista al ciego, y después vemos que los fariseos siguen ahí interrogando por qué lo sanó en el día, ¿no?, del reposo. Así que ellos mismos vieron eso que el Señor había hecho con este ciego, ¿no? Por eso dice, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de un ciego? Y bueno, vemos que allí sigue la historia, celebra, se dice en Jerusalén, la fiesta de la dedicación, era invierno, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si tú eres el Cristo, dice, dínoslo abiertamente. Chicos, tremendo, ¿no? Porque vamos leyendo y todo el tiempo el Señor les decía las cosas, Dice, Jesús le respondió, ya se los he dicho, ¿no? Y no creéis.
Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, dice, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos, dice, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, dice. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Como que medio, ¿no? Ahí, como provocando, ¿no? Dice, me apedrearéis. Y le respondieron los judíos, dice, diciendo, por buena obra no te apedrearemos, dice, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Es tremendo, ¿no? No se dan cuenta todavía nada, no entendieron nada. Y Jesús dice, les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois, dioses con minúscula, D minúscula. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, dice, y la escritura no puede ser quebrantada, así que el Padre santificó y envió al mundo, perdón, al que el Padre, quiere decir, santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, crean a las obras, por lo menos, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, dice. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos, dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de ¿no? De Jesús, era verdad. Y muchos creyeron en él allí. O sea que igual muchos, aunque se levantaban los fariseos para tratar de derribarlo, prenderlo, como dice acá, ¿no? O matarlo, ¿no? O hacerlo callar de alguna manera, pero igual muchos otros creyeron en él allí, ¿no? ¿Cómo somos a veces? Porque nosotros por ahí nos fijamos tanto en las cosas negativas y no vemos todo por ahí lo bueno y positivo que el Señor está haciendo, ¿no? Que a pesar de, el Señor sigue trabajando, ¿no? Y sigue levantando por otro lado personas, ¿no? Personas que crean, que quieren seguir a Jesucristo, ¿no? Pero bueno, vemos, dice, de cierto, en versículo 10, capítulo 10, versículo 1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. O sea que acá está hablando de que hay un redil, ¿no? El Señor les habla con una, como dice en el versículo 6, dice que Él les hablaba por una alegoría, ¿no? Como una historia, una historia metafórica, ¿no? Como diciendo, bueno, les voy a explicar de esta manera, a ver si van cayendo de a quién no me estoy refiriendo, ¿no? Era como para darles un ejemplo y que ellos puedan entender, pero se ve que no entendían nada, como decimos, O sea que era como una historia que él se les contaba. Siempre no se olviden que Jesús hablaba a través de parábolas, ¿no? De historias o de cosas que él veía, ¿no? Parábolas es como una fábula, ¿no? Que uno puede sacar de la vida diaria algo y lo puede contar con el fin de enseñar lo que quiere enseñar y que puede estar reflejado en esa pequeña historia que se ve cotidianamente, ¿no? Entonces vemos que justamente les contó de esta manera a ellos para ver si ellos podían captar lo que quería decir, ¿no? Entonces, fíjense, dice más o menos del versículo 1 al versículo 5, Jesús les está hablando de él mismo. Fíjate que les está hablando, y si los que tienen Biblia con las letras rojas para acentuar cuando Jesús habla, yo acá tengo casi todo el capítulo en rojo. Así que ahí todo habla de, Jesús habla de sí mismo, y habla él y habla de sí mismo, del 1 al 5, versículo 5. Dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Más, o sea, pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero, dice, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca, dice. Y cuando ha sacado fuera todas las propias,
va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y fíjate que dice que Jesús les dijo con esta historia, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces vuelve en el 7 otra vez a decirles, dice, por eso dice, volvió pues Jesús a decirles. ¿Mm? Pero me voy a detener en el primero que dice, en su pequeña historia, Jesús dijo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Y está hablando de una puerta, nos está hablando de un redil. O sea, primero lo que podemos detectar en realidad es el redil, y que el redil obviamente tiene una puerta. ¿Y quién entra por la puerta? No todos pueden entrar por esa puerta, ¿sí? Y vemos también un personaje que está detallado acá, que no entra por esa puerta. Pero primero voy a detenerme en el redil. O sea que las ovejas están resguardadas en un redil por el Señor, ¿no? Por el Señor Jesucristo, por Dios sería. Dice, y tiene justamente una puerta de entrada, como dijimos, ¿no? Pero Jesús acá, en cierta forma, con la historia, les está diciendo a ellos que Él es la puerta, que Él es el que también entra por esa puerta. Dice, una puerta, y Él es la puerta. Después lo vamos a ver que Él declara eso, ¿no? Ya lo hemos leído, bueno, pero vamos a ver con detenimiento. Pero fíjense, dice el pastor. El pastor contrataba a un portero. Fíjate que dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo 3, a este abre el portero. O sea que hay alguien vigilando, hay un portero. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Yo pensaba, ¿quién puede ser un portero? Puede ser un pastor, el pastor terrenal, ¿no? El que está ahí para predicarle a la gente. No sé, no especifica quién puede ser el portero. Pero sí se ve que hay alguien que Dios pone allí. Dice, está contratado ese portero por el pastor. Y muchas veces le dice asalariado al que está como portero. Dice, es como un subalterno, dice, para cuidar la puerta. Y el pastor dice que entra por ella y sale. Las ovejas también entran y salen por esa puerta. Dice que el que procura robar o herir a las ovejas no va a entrar por esa puerta. Dice que entra por otro lado. Fíjate que dice en el versículo 1, sino que sube por otra parte. Dice, el que no entra, ahí está, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. En un versículo está todo explicado. Fíjate que dice, que te está hablando de justamente del redil, de la puerta, y te está hablando de que no es el pastor, el que no entra por la puerta, porque va a tener que entrar por otro lado. Pero, ¿quién está al cuidado? Sí, está Dios al cuidado, Jesús estaría al cuidado, ¿no? Pero ¿qué vemos? El portero también es el que colabora con esto, el que está allí en la puerta, sería. Entonces, vemos que en cada lugar hay un redil, ¿no? Nosotros ahí, como él lo cuenta, es como que no está hablando de cada iglesia, Señor Jesús, está hablando de que el redil sería su pueblo, el pueblo de Dios, ¿no? El que va conociendo a Jesucristo y que entra por la puerta, ¿no? Y que esa puerta es Jesús, pero lo voy a decir después. El versículo 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y me encantó, dice, que las ovejas oyen su voz. Oyen su voz. Los pastores generalmente duermen en el Medio Oriente, cuando es el pastor por oficio, el que cuida ovejas, dice, duermen generalmente cerca del redil, permanecen cerca del redil, aún en las noches. No se van a sus casas y dejan los animales en el redil, no, ellos se quedan ahí cerca para cuidarlas, para dormir, para estar cerca, para escuchar si alguien viene, para atacarlas. Las ovejas se reúnen con el pastor, porque fíjate que dice que a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y dice, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, o sea que las llama por su nombre. En Oriente, ahí explica, ¿no? Les estaba mirando un poquito
la explicación de la Biblia de Estudio, dice que en el occidente, me encantó eso, y más arriba vemos que el Señor les vuelve a reconocer eso en el versículo 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, dice, ¿no? Y fíjate que dice, sí, también tengo otras ovejas, dice, que no son de este redil y aquellas pasan, no, pero me paro en ese, que dice que en el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Creo que era en el 26, ¿no? 27, que dice, mis ovejas oyen mi voz, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, ¿m? Y yo les doy vida eterna, y me siguen, ¿no? Las ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y leía la diferencia entre un pastor del oriente y un pastor del occidente, ¿no? Dice que los pastores del occidente acostumbran, ¿no? Y eso lo hemos visto incluso en películas, ¿no? Que cuando van cuidando el pastor las ovejas o los animales que tienen, acá por lo menos en Argentina, el que pudo viajar y ver por ahí que hay un pastor que va arriando, ¿no? Los animales, no es que va adelante y que el ganado o las ovejas lo van siguiendo, sino que va detrás y con perros los van empujando, ¿no? Y los van llevando y arriando para el lugar, ¿no? Y aún lo hemos visto en las películas del oeste, aquel que vio muchas películas del oeste, ahora no se ve tantas, pero antes había de esas películas, ¿no? Y veíamos que el catboy, ¿no? El catboy, el vaquero, ¿no? Dice que lo vemos que está con el caballo y que va con otros tipos, ¿no? Otros vaqueros van arriando y con perros que van ladrando y los van llevando a ese ganado, esas ovejas o las vacas, ¿no? Van llevando y los van como guiando al lugar donde ellos quieren, ¿no? Y hasta que llegan a un redil o a un lugar donde guardan, que es el redil también, los encierran allí, ¿no? Y traban todo, ¿no? Cierran la tranquera y qué sé yo, ¿no? Vemos eso. Pero fíjate que acá, como nos está relatando el Señor, la diferencia con un pastor del oriente, ¿no? De allí justamente de Israel, más clarito, dice que el pastor generalmente va delante de la oveja. Por eso fíjate que el Señor puso esta historia bien contada, ¿no? Y contó algo común en ellos, ¿no? Para que ellos puedan entender de que el pastor va adelante. Y como dice que yo conozco a mis ovejas, fíjate, dice, y las ovejas, dice, conocen mi voz, en el versículo 4 dice, las ovejas le siguen, dice, al buen pastor, ¿no? Al pastor. Entonces, fíjate, para que una oveja siga a su pastor, quiere decir que el pastor se hace conocer con su oveja y la oveja lo reconoce, porque la costumbre del oriente es que los pastores hacen ciertos, a veces ruidos, ciertos sonidos con silbatos, con algún elemento, ¿no? Donde van haciendo ese ruido y donde la oveja lo va siguiendo y lo reconoce como alguien, como que dicen, ¿viste cuando dices el perro conoce su gente? Bueno, el animalito también conoce su gente. Y yo me acuerdo de un videíto que había visto una vez en Facebook, no sé si ustedes lo han visto, que el pastor se acercaba a las ovejas y las ovejas lo reconocían y se le pegaban, ¿no? Pero si venía otra persona, por más que la llamaba, la oveja no iba. La oveja no se acercaba, incluso hasta se alejaban. Me hizo una cosa tremenda, ¿no? Que después cuando vino el que realmente era el familiarizado con ellos, el pastor realmente de las ovejas, pero así literal, se acercaba y todas las ovejas vienen y lo van filmando, que se acercan a él, ¿no? Y yo, qué tremendo, como un animal que vos decís, no, un perro te conoce porque está domesticado, ¿no? Pero una oveja, vos decís, qué tremendo que te pueda reconocer, ¿no? Y que se te pueda acercar. Y fíjate que por eso Jesús quiso comparar esa relación de él con sus hijos, ¿no? Que fíjate que dice que las ovejas le siguen porque conocen su voz, ¿eh? En el versículo 3 dice, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. O sea que Jesucristo tiene con nosotros esa relación íntima, ¿no? Esa relación en común. No que dice, bueno, estoy acá, son mis ovejas, son mis hijos, y arréglense como puedan. No, Él se acerca a nosotros, Él nos llama por su nombre, por nuestro nombre, Él sabe los detalles de lo que pensamos, de lo que sentimos, ¿no?
conoce cada cosa, de tu pasado, de tu presente. Él conoce, y aún así, conociéndonos de nuestro, de nuestro pasado, Él aún nos amó de esta manera, ¿no? Qué tremendo. A veces conozco gente que dice, eh, yo, bueno, escucho, todos no escuchan el Evangelio, ¿no? Escuchan lo que vos les compartís, y dicen, bueno, pero yo primero me tengo que ir, para que tengo que arreglar mi vida, y después voy a ir al Señor, ¿no? Y me voy a acercar a Dios, te dicen, ¿no? Pero primero tengo que arreglar, porque no quiero acercarme así, y no entiende, ¿no? Y a veces uno tiene que decirles, no, pero el Señor no te está condenando, ¿no? Él no vino a condenar, sino que Él vino a salvar. Él te acepta así tal cual sos, ¿no? No es que vos tenés que ir a acomodar primero para que no, viste, viene una visita a tu casa y que tenés que hacer, acomodo un poco para que no se vea si quedó algo desordenado, si quedó, ¿no? Y te tengo que acomodar la casa, ¿no? Y para que entre la visita, ¿no? A través yo estaba limpiando toda la casa y ya había terminado el living, en la cocina, me fui para el baño, no había quedado las sillas todavía arriba de la mesa. Me fui, digo, mientras se seca el coso, lavo el baño todo a fondo, y me cayó José con el peluquero. Digo, ¿por qué no me avisaste? Le digo, ¿no? Le digo, y ahí me quedé, ¿no? Le digo, bueno, ¿qué problema hay? Ya estaba todo limpio, bajen las sillas, pero me tenés que avisar, le digo, ¿no? Este, pero fíjate, ¿no? Eh, el Señor no quiere eso, que nosotros vayamos a arreglar primero, ¿no? Él llega a tu vida y así, ¿cómo estás? Porque Él no vino a condenarte, Él vino a buscar lo que se había perdido, ¿no? Y cada uno de nosotros estábamos perdidos, y Él vino a nuestro encuentro. Pero fíjate que dice que Él conoce la voz de nosotros, ¿no? Dice, porque nosotros conocemos su voz, ¿no? Las ovejas conocemos su voz, pero Él nos conoce también a nosotros, ¿eh? Dice que Él nos saca, nos llama por nuestro nombre. Nos llama por nuestro nombre. El Señor tiene ese contacto con nosotros, ¿no? Eh, Jesús nos conoce, a cada uno de nosotros. Y fíjate que si dice que va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, nos está hablando de, de una predestinación. ¿Se acuerdan que el sábado pasado decíamos que el Señor ya nos había predestinado de antes de la fundación del mundo? ¿Eh? O sea que siempre recalcamos eso, aún en las oraciones decimos que el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo. En un momento la Biblia nos declara que Él nos ha elegido desde que nosotros somos creados en el vientre de nuestra madre. Pero si te basás en esos otros pasajes, dice el Señor que nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Así que si vos a veces te sentís como solo, como perdido, como triste, como que parece que sos el único orejón del tarro, como que nadie piensa en vos, como que no, y que todo me pasa a mí, ¿no? A veces mi papá, a manera de broma, decía, unos nacen con estrella y otros nacemos estrellados. Entonces yo decía, ay, papá, terminala con eso, no naciste estrellado, le digo, ¿no? Le decía yo. El Señor ya pensó en vos, le digo, qué bueno, ¿no? Que el Señor Jesucristo, le digo, pensó en vos. ¿Vos te pusiste a pensar alguna vez, ¿no? Cuando a veces se ponía medio nostálgico ahí, recordaba su niñez y su mamá y qué sé yo. Yo le decía, ¿vos te pusiste a pensar alguna vez, le digo, que Jesucristo, fíjate con tu familia, porque no venís de una familia de abuelos y tatarabuelos cristianos, sino que venís vos, el Señor te llamó a vos, ¿eh? Te pusiste de novio con la Noemí, le digo yo, y te eligió a vos, y te dio la oportunidad de poder conocerle, ¿no? Que encima mi mamá, que no es la regla, no hay que casarse con un inconverso, no es la regla, las que están todavía solteras, tienen que elegir la ovejita que está dentro del redil. No hay en este redil, busquen en otro redil y traten de traer la oveja al redil. Nuestro, no a irse a otro redil. Ahí Yamaru trajo a su oveja al redil. No sé qué se están riendo ahí, pero bueno, busquen y traigan para este redil. No se vayan para otro redil, pero busquen así, ¿no? Y mi papá, bueno, se convirtió después que se casó con mi mamá, ¿no? Y ahí mi mamá, no sé, obviamente que el Señor tenía algo para él, ¿no? Y fíjate todo lo que él trabajó para el Señor, ¿no? Y para su obra. Tengo un recorte de periódico que Flor una vez lo subió también a Facebook,
y contaba, mi papá estaba vestido y salió en una gaceta marinera, un diario, ¿no? de Marina, y decía el hombre del libro, el hombre de la Biblia, el hombre del libro, el hombre de la Biblia. ¿Sí lo reconocían? ¡Wow! Tremendo. Me emociona y se me va la voz. Pero se lo reconocía de esa manera porque él llevaba y vendía Biblias a todos los marineros, ¿eh? Y no era por el hecho de venderle y recaudar, sino por el hecho de compartir, ¿no? Les compartía de la palabra y les daba las Biblias, ¿no? Les ofrecía las Biblias para que cada uno pueda tener su Biblia, ¿no? Y más allá de ejercer después el pastorado, pero siempre trabajó para la obra, ¿no? Del Señor. Se preparó, y estudió para poder saber y no enseñar, ¿no? A veces cosas que uno no entiende, sino que el Señor te puede usar igual con tu conocimiento, pero es bueno ir conociendo y aprendiendo más de la palabra, ¿no? Para servirlo con excelencia al Señor. Pero vemos todas las cosas que hizo, ¿no? Que el Señor ya lo tenía predestinado, como decimos, ¿no? Y como yo a veces le decía, papá, ya el Señor te tenía predestinado. Qué tremendo, ¿no? Lo mismo ustedes, Maru, ¿no? Gaby, por ahí habrán pensado, mira vos, cómo el Señor ya nos tenía elegidas, ¿no? Más allá de que, como dice a veces la palabra, que utilizó lazos de amor. ¿Viste? Cuando a veces decís en la oración, Señor, atráelos con lazos de amor. Ni siquiera sabemos qué estamos diciendo. Cuando decimos, Señor, atráelos con lazos de amor, son las personas humanas, o sea, los humanos que tenemos alrededor nuestro y que nos atraen al Señor. Por ejemplo, Alejandro, ¿no? Que él siempre tuvo esa necesidad de decir, yo tengo que ir a la iglesia y tengo que conocer a Dios, y ahí él se caminó, ¿no? Y fíjate cómo él después trajo a su esposa también, después ella compartió con otros, y así le fue predicando a la familia hasta que llegó a Gaby, y vos decís, wow, qué tremendo, el Señor ya nos tenía elegidos a todos, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, o sea, decimos desde el vientre de nuestra madre, pero más allá todavía, desde antes de la fundación del mundo, lo mismo Luz. ¿Quién iba a pensar que Luz capaz que pensó, me voy a la Argentina? Se pensó que ella tomó la decisión de venirse, y era que el Señor la trajo acá porque el Señor tenía algo para ella, y quería, ya la eligió, la predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto amor que tiene el Señor para con nosotros, ¿no? Que yo por eso te digo, a veces pienso entre tantos millones y millones de cantidad de personas, ¿no? Que hay en el mundo, solamente en Argentina somos 44 millones, wow, ¿no? Y fíjate, entre los 44 millones somos contados, que fuimos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y si sumás toda la población mundial, es tremendo. Pero así el Señor nos amó, Él primeramente. Yo me acuerdo que era joven y le decía al Señor, Señor, yo te amo más, ¿no? Esa etapa de la adolescencia que uno está como enamorado de Dios y enamorado de la vida, aunque a veces tenés tus momentos que adoleces y no sé, te tiras de cabeza al pozo, esa es la peor, ¿no? Pero tenía mis momentos de amar al Señor y enloquecerme y decirle cosas, ¿no? Y yo le decía, yo te amo más. Cuando el Señor me dijo, no, me llegó al capítulo ese, que Él nos amó primero, ¿no? Así que Él me eligió, ¿eh? No, vos me amás, pero no se compara ese amor. Y como dice la palabra, si le amamos a Él, cumplimos la palabra, lo que Él nos dice en su palabra. Ahí, dice, si verdaderamente somos sus discípulos, le amamos, y si le amamos, somos sus amigos, dice. Pero dice, ¿por qué somos sus amigos? Porque hacéis lo que yo os mando. Wow, entonces, ¿hasta qué puntos le amamos? Cuando a veces no obedecemos por ahí todo, como el Señor nos dice que tenemos que obedecerlo, ¿no? Con su palabra. Así que mirá todo lo que, si realmente nosotros tenemos que mostrarle nuestro amor, no solamente con palabras, con alabanza y adoración, que a Él le encanta, pero a Él también le encanta que seamos hacedores de la palabra, ¿no? No solamente oír, sino que ser hacedores, accionar, no quedarnos en eso. Es una mezcla de lo que he leído, lo que estoy diciendo. Pero fíjate, ¿no? Él conoce a sus ovejas, las llama por su nombre, dice, y nosotros conocemos su voz. Por eso Él dice que nos llama y vamos a Él. Y por eso puso ese ejemplo tan precioso, para decirles a estos judíos de quién era Él, ¿no? Y si seguimos en los versículos, en el versículo del 7 al 10,
Vamos a ver, dice, versículo 7 al 10 dice, volvió Jesús pues a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora él se declaró, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, dice, ladrones son y salteadores, dice, pero no los oyeron las ovejas. Pero fíjate, él dice, yo soy la puerta. Es la tercera declaración de Jesús diciendo, yo soy. O sea, se les presentaba a los judíos en diferentes formas. La primera vez, a ver quién recuerda. ¿Qué dijo cuando el Señor dijo, yo soy? ¿Cómo se les presentó? Yo soy él, ¿qué? A ver si lo recuerdan. Lo dijimos el sábado pasado. Yo soy él. Camino. Él. Camino. ¿Eh? Camino. No, esta fue después. Primero dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Bien. La segunda, no me la acuerdo. ¿Alguien se la acuerda? Yo tenía un cuadrito acá, pero lo estoy buscando, no lo encuentro. Bueno, acá está. Yo soy el pan de vida. La segunda vez fue cuando dijo, yo soy la luz del mundo. La luz del mundo, que está en Juan 8:12. ¿Sí? En Juan 8:12. Y esta es la tercera vez que Jesús dijo, yo soy, y se declaró a sí mismo como la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Sí? Que acá lo vemos en el versículo 7. ¿Sí? Yo soy la puerta de las ovejas. Ahí les declaraba, para que sepan, no se olviden que el que decía, no todo el mundo, o sea, no podían decir yo soy, ¿no? Porque el que decía esa frase, oh, el único que decía yo soy con autoridad y que se les movía todos los cimientos y los pelos a los judíos era Dios cuando se les presentaba, yo soy, ¿no? Entonces por eso él le dijo, yo soy el pan de vida, les dijo Jesús. Después le dijo, yo soy la luz del mundo. Y después le dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Así que ahí les estaba explicando que era la puerta de entrada del redil. O sea, que nadie podía entrar ni salir, sino que tenían que pasar por él. Es como dijera en Juan 14:6, cuando el Señor Jesús dijo, como dijo Luz, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta, él era el único que las ovejas podían entrar al redil, tenían que pasar por esa puerta. ¿Y quién era la puerta? Jesús. ¿Quién puede llegar a Dios? El que pasa por ese camino. Como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Eso está en Juan 14:6. Y ese sería, 4, 5, 6, ese sería el sexto yo soy, el del camino, que dijo Luz. Pero fíjate, yo soy el camino de la verdad y la vida. Pero es como comparable, ¿no? Con la de la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí, dice, vinieron, eran ladrones son, dice, y salteadores, pero las ovejas, gracias a Dios, no los oyeron, dice, o sea que las ovejas no lo reconocieron. Y hay ovejas, a veces, hoy en día, oyen y no entienden y se van tras cualquier cosa. Ojalá fuéramos como las ovejas de acá, de la Biblia, que dice que por más que oyeron, no se fueron, ¿no? Pero a veces, por eso hay que estar alerta, alertas, ¿sí? De todos los que antes de mí vinieron, dice que eran ladrones y salteadores. Y se está refiriendo a los malos pastores que tenían los israelitas, los judíos, ¿no? En diferentes partes de la historia. Yo tengo una anotada acá, en Ezequiel 34, el Señor los comparó con ese tipo de pastores, ¿no? Que no eran buenos, que no cuidaban a sus ovejas, ¿no? Sino que venían los peligros y en vez de cuidar las ovejas, se salvaban ellos mismos. Eran malos guiadores del pueblo, malos guiadores del pueblo. Por eso el Señor Jesús dice, todos los que antes vinieron de mí, dice, no eran buenos. Dice, eran ladrones, eran salteadores. Y repiten el 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. O sea que el Señor, además de ser nuestra entrada para que podamos llegar a Dios, para que podamos tener esa paz, ese alimento espiritual que necesitamos, el único que puede llenar nuestro corazón es a través de Jesucristo. Dios a través de Jesucristo. Pero nosotros tenemos que pasar
por esa puerta, que tenemos que pasar por ese único camino que es el que nos lleva a Dios. Versículo 10, el ladrón dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea que el diablo vino para hacer eso. ¿Para qué? Vino para decirte que, bueno, aunque no hagas tan como te dice la Biblia, estás bien. Bueno, no importa, hoy no te salió, mañana te va a salir bien, o dale que va, seguí haciendo lo que vos sentís, como te dice el mundo, ¿no? No, ese no es de Dios. Ese dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Cuanto más te puede destruir, él va a estar más contento. El diablo es malo, así, y no podemos restarle poder al enemigo, no es más que Dios, pero sí es muy destructor. Por eso nosotros tampoco lo tomemos tan a la ligera, ¿no? Por algo dice la palabra que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar, dice la palabra. Y a veces minimizamos, y sí, pero dice como león rugiente, y no es un león rugiente, así que no. Por algo te dice que es como un león, ¿no? Entonces el león no te va a decir, lo voy a pensar, no, tiene hambre, se te tira encima y te destroza. Y el diablo es justamente de esa manera. Por eso dice que vino para matar, para hurtar y destruir. Entonces nosotros debemos tener cuidado, estamos avisados, aún la palabra dice también, ¿no? Dice que no ignoramos las maquinaciones del diablo. No ignoramos sus maquinaciones, por eso debemos estar alertas, debemos cuidarnos, debemos estar cerquita del pastor, buscando de él, alimentándote de él, siguiéndolo a él, ¿no? Fíjate que mientras estaba estudiando la palabra y indagando, ¿no? En otros capítulos, en otros versículos que el Señor me mostraba, con respecto al seguir al Señor, ¿no? Y con el tema en el libro de Santiago, que habla justamente de no hablar mal, de no juzgar al otro, ¿no? Entonces decía, por otros lados que yo fui estudiando y indagando, ¿no? Que el Señor me mostraba, y veía, digo, la importancia de no juzgar y que nosotros le podamos contar a Dios todo en oración. O cuando vas al capítulo 4, creo que dice Santiago, y que habla justamente de todo esto no tiene nada que ver, pero bueno, lo voy a decir porque siento de decirlo. Y ahora, ¿por qué lo voy a decir? Justamente dice, para que lo encuentre, San Pedro. Y estoy buscando en Pedro, estoy en Santiago, acá, ¿no? Cuando habla justamente, sí, en el capítulo 3, no, 4, el 3, ¿no? Y que dice todo esto, ¿no? Pero después de no juzgar y todo eso, ¿no? Y el capítulo 5, sí, capítulo 5. Cuando habla todo el tiempo de orar y la oración, ¿no? Y recalca todo eso, que se lo lleves al Señor en oración. ¿Cuántas veces puede llegar a decir la palabra oración en este capítulo 5? ¿No? Decía creo como 3, 4 veces, ¿no? Decía oración, oración. Entonces, ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice, oración. ¿No? ¿Está alguno alegre? Dice, bueno, cante. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos, dice la iglesia, para que oren por él. Y la oración de la fe, salvará, dice al enfermo. Pero oración, llévale todo a Dios en oración. ¿No? Entonces yo digo, para que vos no te alejes del buen pastor, del pastor, ¿no? Y bueno, tenés que estar, como te dije, pegadito. Y la manera de estar pegadito justamente es llevarle a Dios en oración, ¿no? Entonces, ¿estás alegre? Bueno, decíselo al Señor en oración. Ahí te dice cante alabanzas, ¿no? Pero tenés problemas, estás angustiado, ora. Estás enfermo, ora. Te pasó tal cosa, ora. ¿No? Y llevale al Señor en oración. Contale tus cosas. Mejor que le cuentes al Señor todo y no que le hables al que tenés al lado, mira, no me gusta porque fulanito hizo esto, porque el otro hizo lo otro, ¿no? Y estábamos ahí. Y el Señor dice, no se pongan en mi lugar, porque sé que cuando nosotros empezamos a hablar del otro, nos ponemos en el lugar de Dios y nosotros no podemos ocupar el lugar del pecado.
¿no es cierto? Porque Satanás se puso en el lugar de Dios, y así le fue, ¿no? Se quiso poner, y Dios le dio la patada y lo echó, ¿no? A este ángel, ¿no? Pero fíjate que si él pecó de esa manera por el orgullo, y nosotros no vamos a sacar muy lejos la pera del árbol, ¿no es cierto? Entonces, ¿nuestro pecado cuál es? El del hombre, el del orgullo, el de la soberbia, ¿no? Entonces, yo no puedo ser soberbia, porque sé que Dios da gracia a los humildes y a los soberbios los aborrece, ¿no? Entonces, obviamente, tengo que buscar de Dios, tengo que buscarle, tengo que hablarle, tengo que seguirle, ¿no? Al Señor. Entonces, la manera de no estar, de no escuchar las voces de otras personas que me pueden alejar, ¿no? La manera de no escuchar es cuando yo estoy pegadita al pastor como oveja, justamente, ¿no? Seguirle a él. ¿Y cómo? Bueno, hablando con él, creando esa comunión con el Padre, ¿no? Constante, ¿sí? Yo soy el buen pastor, dice después el Señor en el versículo 11. Ah, perdón. Dice, pero Jesús les dijo eso. El ladrón no viene para hurtar, matar y destruir. Dice, pero yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida, ¿no? Porque a través, él les estaba ya anticipando. ¿Saben qué, muchachos? Dentro de poco voy a morir, el tercer día voy a resucitar. Por eso digo que, en cierta manera, estaba diciendo esto, ¿eh? Que tengan, he venido para que tengan vida. Y no solamente para que tengan vida eterna, sino para que la tengan en abundancia, lo que decimos, ¿no? Y decíamos, compartíamos un sábado, 2 sábados atrás, ¿no? Que Él vino para darnos vida, y vida, además de la vida eterna, además de morir en esta tierra terrenalmente y ir a la vida eterna con Él al cielo, porque aceptamos a Jesús en nuestro corazón, además nos da todo ese poder y autoridad para vivir una vida en abundancia, para vivir una vida gozoso, para vivir una vida que a pesar de las pruebas y de las dificultades yo pueda salir adelante, ¿no? Yo pueda dejarle al Señor que me ayude, que me sostenga, que me fortalezca. Por eso, ¿a dónde voy a ir cuando me siento mal? Y bueno, a buscarle más en los secretos, a decirle, mirá, me pasa esto, mirá, me angustia, mirá, me pone. Y el Señor va a estar allí sosteniéndote, solventándote en lo que necesitas, dándote la solución a tus problemas. Y a veces cometemos eso de que queremos hacer nuestros propios planes o hacer nuestros propios caminos, pero si lo involucráramos en todo, vas a ver cómo el poder de Dios se manifiesta y en todo Él te soluciona, te abre puertas, te ayuda, ¿no? Yo lo he visto, como les dije, y ya se los repetí otras veces, ¿no? Y lo hemos visto todos, ¿no? Que con esto de la vesícula, ¿no? Cómo el Señor fue abriendo camino, ¿no? Y que incluso, fíjate que me quise ir para, como decíamos la otra vez, para Disney, me quise ir a operar a otro lado, porque ya Ruth se estaba cansando, pero el Señor me dijo, es para acá, para acá, quédate acá, ¿no? Y vimos cómo el Señor estuvo en todos los detalles, ¿no? Como decía Maru el otro día. Aún en las agujas que te pinchaban hemos orado, ¿no? El otro día orábamos por Luz también, y Maru oraba por eso, para hasta acá las agujas que la pinchen, Señor, que vos estés en todos los detalles para que no le haga nada, ¿no? Para que todo salga perfecto. Así que ahí estábamos orando, no tener miedo porque todo está en las manos de Dios, tuya, ¿eh? Así que todo está en las manos de Dios. Así que fíjate que el Señor mostró todo esto, ¿no? También para mi vida. Así que fíjate, cuando nosotros dedicamos ese tiempo, decir, Señor, mira, no sé cómo va a ser, pero ábreme la puerta, haceme así, haceme allá. ¿Te acordás que orábamos, Señor, poné la fecha, poné el día, poné esto, ¿no? Y el Señor fue fiel, ¿no? Entonces, Él vino para darnos vida, dice, y para dárnosla en abundancia, pero disfrutar de esa abundancia. Y a veces estamos ahí tratando de nosotros a saber cómo puedo salir de esto que no puedo, no sé cómo hacerlo. Orar, a decirle, Señor, me pasa esto, abrime la puerta. Abrime la puerta, como otra vez de Señor, hasta para poner el auto, ay, voy a llegar allá a esas cuadras en Ballester, no encuentro un lugar, abrime, y ahí justo, ¡pac!, me dio el lugar para poner el auto, ¿no? Y vos decís, pero es una soncera, le vas a pedir eso, no importa, decile, él está en todos los detalles, ¿no? Y a veces nos mandamos a mudar y decimos, voy a hacer tal cosa y me mando a mudar, y no le pregunté, Señor, ¿vos querés que vaya a tal lugar? ¿No? Y a veces nos muestra que no es para eso, no tenemos que hacer tal o cual cosa, ¿no? Pero el Señor quiere ser ese buen pastor, ¿no? Y a veces lo involucramos a medias con nosotros en nuestras cosas. Y pensamos que es mi tiempo, mi vida, ¿no? Mi elección, mi deseo, ¿no? Y el Señor está diciendo,
y está sentado ahí esperando, de brazos cruzados. Cuando vos me quieras involucrar, yo estoy, dice eso, ¿no? Aún te digo, en las charlas que a veces tenemos como familia, entonces yo digo, Señor, que podamos charlar en este momento, podamos disfrutar esta noche y que pueda ser linda, que podamos hablar, que podamos... Y se nota cómo todo se va desenvolviendo y la charla se hace amena y compartimos los tres y disfrutamos, ¿no? Y decir, wow, después capaz que me olvidé de lo que le dije al Señor, ¿no? Y cuando terminó la noche dije, me contestaste, gracias Señor, ¿no? Fíjate que el Señor, aún en eso, te vas a reunir con tal o cual en familia, en casa, y Señor, que todo lo que disfrutemos, que todo lo que hagamos, que sea todo, que vos vayas guiando, que cierres las bocas de aquellos que opinan feo, que opinan diferente, ¿no? Que no quieren, que están lejos, y que aún esos que están lejos de vos puedan acercarse a lo que vos, a lo que querés que compartamos, que vos dirijas cada charla, ¿no? Que vos dirijas así, así. Y vas a ver que el Señor obra, el Señor obra. El Señor lo dirige las cosas, porque esa es la vida en abundancia. Él quiere que vivamos, que disfrutemos de su poder, de su autoridad, pero ¿cómo lo vamos a disfrutar si nosotros no lo llevamos en oración a las cosas? Entonces, Él vino para darnos vida en abundancia. Tomate, apropiate de esas cosas. Para algo Jesús murió en la cruz, y resucitó el tercer día. Entonces, apropiate de eso, que el Señor no lo tengas en poco, ¿no? Que no lo tengamos en poco, ¿no? Que podamos disfrutar y aferrarnos de estas cosas que Dios nos dio, que Jesús nos dio. Después dice, yo soy el buen pastor, versículo 11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y acá les estaba ya hablando metafóricamente, pero de cierta manera les decía qué iba a hacer con su vida, qué iba a pasar con su vida, que él iba a dar su vida allí en la cruz, por cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahí les explica, fíjate, con yo soy el buen pastor, es la cuarta declaración. Por la tercera era la de la puerta, la cuarta es yo soy el buen pastor. Y fíjate que dice, y el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Les estaba diciendo que él iba a morir en la cruz, ¿no? Aunque ellos no entendían todavía, tampoco bien metafórico les habló, así que yo digo, creo que ni nosotros habíamos entendido, ¿no? Pero fíjate, ¿no? El buen pastor su vida da por las ovejas. Y fíjate que dice, más el asalariado, dice, ¿no? El que no es el pastor, pero está ahí, dice, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, dice, ve venir al lobo y deja que las ovejas, y deja las ovejas, y huye, o sea, diciendo, sálvese quien pueda, le dice a las ovejas, y ¡fium! Se va, deja el humito nada más, y las ovejas quedan ahí, pobres, dispersas, y que se las morfe el lobo. Yo me voy, dice el pastor ese, el asalariado sería, y se arrebata, el lobo entonces huye, dice, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que, wow, qué tremendo, ¿no? Y las ovejas, sálvese quien pueda, ¿no? Dice, así que el asalariado huye, otra vez, versículo 3 dice, porque es asalariado, dice, y no le importa, las ovejas. Pero en cambio dice el Señor en el 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Tremendo, Yo conozco a las ovejas y las mías me conocen. Le conocemos, ¿sí? Con esa relación, como te dije, empezá a que esa relación pueda crecer en vos, pueda crecer en vos. Y a veces decís, ¿por qué me pasa todo lo que me pasa? Parece que es algo de una y me meto en otra, parece que se me da así, parezco, ¿no? Y nunca hay algo que tenga que tener paz, porque el Señor te sigue apretando para que sigamos nosotros y decir, ay, a ver si me va a tomar como su amigo, como su pastor, estoy al lado tuyo, te estoy esperando para que me cuentes, ¿no? Te estoy esperando para que me involucres en tus cosas, Y muy bueno, justamente, ¿no? El Señor, él es el buen pastor, y conozco de mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, dice, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Fíjate que en el versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, dice. Aquellas también debo traer, dice. Y estas que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, se refiere a nosotros. ¡Ay, qué lindo! Porque ahí le está hablando a los judíos, el Señor Jesús.
Pero ahí ya les está diciendo, yo tengo otras ovejas, que son de otro redil, pero esas también tienen que venir, ¿eh? Aquellas también debo traer, dice, somos contaditos nosotros, ¿eh? Dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Que me emociona que él haya pensado en nosotros, ¿no? Que no somos de su pueblo judío, pero que él pensó en cada uno de nosotros para que también podamos ser salvos. Qué bueno nuestro Señor Jesús, qué bueno Dios, ¿no? Que Él no hace distinción de personas ni hace, ¿cómo es que se dice? No distinción, no hace, bueno, no me sale. Acepción. Acepción, bien, acepción de personas, bien. Ahí estaba ahí, pero bueno, acepción de personas, qué bueno, ¿no? Qué gracias al Señor por esto. Y fíjate que dice, y habrá un rebaño en pastores. Y el versículo 17, por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, dice. O sea, que nadie vino, o sea, por más que los judíos lo querían mandar, que lo maten, que lo crucifiquen, ¿no? Decían, crucifícale, crucifícale, le gritaban, ¿no? Pero ellos creían que ellos lo mandaron a morir a la cruz, creyendo que se terminaba la historia ahí. Y no se dieron cuenta que fueron elementos utilizados por Dios. ¿Para qué? Justamente para que ahí comenzaba la historia, ¿eh? Ahí comenzó la historia. Lo mismo que el diablo. El diablo se creyó, listo, se muere Jesús en la cruz y se terminó todo. Y resulta que ahí era el comienzo de todo, ¿eh? Porque ahí el Señor ganó, venció al diablo, venció al pecado, ¿eh? Venció a ese poder que ejerce sobre nosotros, ¿eh? Lo rompió ese poder del pecado sobre nuestras vidas, nos trajo libertad, nos trajo vida eterna. Y fíjate que después de todo, desde ahí nosotros contamos el comienzo de la historia. Te pones a pensar, ¿no? El comienzo de la historia fue ahí, cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, ¿no? Pero qué tremendo, sé que no fue el cuento que se terminó, fue la vida de Jesús que ahí comenzó realmente, todas las cosas giran alrededor de ese lugar donde él, o de ese momento donde él murió en la cruz, ¿no? Que no terminó la historia, sino que fue el gran comienzo de todas las cosas, ¿eh? Y fíjate, dice, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. O sea que Jesús mismo da su vida. Él, nadie le vino a quitar la vida, ni nadie lo mató. Los judíos no lo mataron, sino que Él dio su vida allí en la cruz. Si Él hubiera querido, Él se hubiera librado, se hubiera levantado, se hubiera ido. Más de una vez lo quisieron prender, si vamos contando y leyendo la historia, vemos que más de una vez quisieron agarrarlo y dice que Jesús se escapó, que en uno de los pasajes dice que Jesús se escapó entre medio de ellos, ya lo habían arrinconado para apedrearlo, sin embargo dice que entre todo ese lío Jesús hizo, no sé, se escabulló y cuando se quiso en la puerta pasó entre medio de ellos y dice que aún milagrosamente, o sea que como que los ojos se cegaron, no lo vieron y Jesús pudo pasar porque no era el momento todavía para que Jesús muriera en la cruz. Entonces, por eso tenía que ser, no es que tenía miedo y se escapaba, no, es que no era su momento, entonces tenía que terminar de hacer otras cosas y él tenía que cumplir con lo que el Padre le mandó hacer, ¿no? Ir acá, ir allá, ir a la samaritana, para que los samaritanos escuchen, ¿no? Salir de ese redil, ir a los otros, a los gentiles, ¿no? Y poder llevarles a otros el plan de salvación. Después estaba, sí, plan de salvación, ¿no? Qué tremendo. ¿Mm? Así que fíjate, que a él nadie le quitó su vida, sino que él dio su vida. ¿Mm? Dice que volvió a haber disensiones entre los judíos por estas palabras. Cada vez que Jesús le decía cosas, le revelaba. Yo me imagino que los bichos que tenían estos se alteraban y los hacía manifestarse. ¿Eh? Entonces ahí saltaban a discutir, ¿no? Demonio tiene, qué tremendo. ¿Cómo van a decir una cosa así, no? Y está fuera de sí, dice. ¿Por qué lo escuchan? ¿Cómo lo querían ensuciar, no? Y qué bueno que otros, dice, otros decían, estas palabras no son del demonio. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Mm? Y bueno, y allí se va repitiendo la historia, ¿no? Lo que hemos leído. Que en el versículo 21 dice, entonces los judíos volvieron otra vez a tomar piedras para apedrearle, pero Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, en el versículo 32, perdón, dice, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? ¿Mm? Y ellos todavía con ese tupé nos de querer de contestarle, por tu buena obra no te vamos a apedrear, sino porque estás blasfemando, porque te estás nombrando como Dios mismo, ¿no? Y ni siquiera todavía se habían podido dar cuenta que era Dios mismo, hecho hombre, en medio de nosotros, ¿no?
Así que así es, que el Señor les vuelve a recalcar una, y una vez más, ¿no? Que al final, fíjate, en el 38 se dice, aunque sea que no me crean a mí, crean por las obras que yo hago. Creed en las obras, dice, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos, dice. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, el lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí, en ese lugar. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo de estas, pero todo lo que Juan dijo de no se olviden que Juan iba para abrirle el camino a la presencia a Jesús mismo, abrirle el camino a Jesús. Dice, todo lo que Juan dijo de era verdad, y muchos creyeron en él allí. Qué precioso que por lo menos termina esto acá, este capítulo, ¿no? Vemos todo lo precioso de que Jesús se muestra a ellos, aunque ellos no le reconocen, pero muchos sí, dice que creyeron en él. Muchos creyeron en él. Bueno, esto es lo que hemos compartido por hoy. Me encanta lo del ejemplo de que Él es el buen pastor, ¿no? Y que Él nos llama, que Él nos dice que nos conoce a nosotros, pero nosotros también conocemos su voz, los que somos de su redil, los que somos, los que hemos, sí, deberemos ser o seremos salvos. No me encuentro el verbo para poner ahí. Pero qué bueno que el Señor, como dije, otra vez nos vuelve a decir con amor, ¿no? Que Él ya nos tiene predestinados, ¿no? Como dice también en Jeremías, creo que es que dice, con amor eterno te he amado, ¿no? Con amor eterno te he amado. Por tanto, dice la palabra, por tanto te mostré mi misericordia, ¿no? Y para que Él no te prolongue mi misericordia. Y cuando Él nos prolonga su misericordia, quiere decir que Él nos hizo salvos, ¿no? A través de Jesucristo, ¿no? Por eso prolonga ahí en Jeremías, ese prolongar sería con el fin de la historia, ¿no? Que es Jesús, ¿no? Jesús cuando venga y muere en la cruz y resucita el tercer día a la salvación. Pero Él nos amó con amor eterno. Qué bueno, un amor que nunca se termina, ¿no? Así que Él es el buen pastor, ¿no? El buen pastor. Su vida da por las ovejas. Vamos a terminar con una oración, ¿sí? Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por amarnos, por hablarnos. Gracias, Señor, porque volvés a recalcar una vez más que vos sos el buen pastor y que das tu vida, Señor, por cada uno de nosotros, que diste tu vida allí en la cruz. Pero realmente, Señor, vos estás interesado en que, además de darnos esa vida eterna, Señor, nos querés dar esa vida en abundancia. Y por algo nos recalcás en estos puntos. Quizás en estos tiempos, con tantas cosas que pasan, incluso hasta los inconversos, Señor, como me decía el otro día este joven, pasó la semana volando. No sé qué pasó, dice, pero cuando me quise dar cuenta terminó la semana, ¿no? Ya sea por el trabajo, por esto, por eso, yo dije, wow, Señor, qué tremendo, que aún los inconversos se dan cuenta que el tiempo vuela, ¿no? Y aunque no sepan por qué, pero Señor, el tiempo pasa tan ligero, ¿no? Y vos, Señor, venés a nuestros corazones, a afirmarnos, a que nosotros podamos, Señor, aferrarnos justamente a Jesucristo, a nuestro Salvador, esa piedra, Señor, que nosotros debemos estar parados en esa roca justamente, ¿no? En esa roca que es Jesús. Señor, gracias, gracias porque Él es vida para nosotros. Gracias, Señor, porque vos nos resucitaste de esa muerte espiritual. Gracias, Señor, porque nuestro fin era camino de muerte si no hubiéramos despertado a tus caminos, a la puerta que es Jesucristo, ¿no? Pero gracias, Señor. Gracias porque nos levantaste, nos despertaste de esa muerte espiritual y, Señor, aún nos vas a dar esa vida eterna cuando nos llames a tu gloria.
Gracias, Señor. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias por aún estar en cada detalle de nuestras vidas, a cada uno de nosotros, porque nos sostenés, porque nos abrazás en momentos de dificultad, porque nos cuidás, porque aún nos guíás, porque aún nos solventás en las necesidades. Y aún, Señor, sos el único que puede llenar eh, esas necesidades espirituales que podemos tener. Gracias, Señor, porque solo necesitas un corazón que te busque, un corazón que realmente quiera buscar de ti, Señor. Por eso en esta yo clamo para que vos estés llenando cada corazón, Señor. Cada uno de tus hijos, que, que justamente, Señor, estamos aquí reunidos y los que hoy no han podido estar, pero Señor, que vos estés abrazándoles, sosteniéndoles y llenándonos de tu presencia. Espíritu de Dios, llénanos con tu fuego, llénanos, Señor, con ese alimento que es Jesucristo, que esta palabra pueda alimentar cada necesidad, cada, cada hueco, cada vacío del alma, del corazón, Señor, que tú puedas llenar con tu presencia. Así como dice ese pasaje que el agua va recorriendo y va llenando cada lugar, ¿no? Es como que queremos agarrar por ahí el agua y no la podemos agarrar porque se escabulle suavemente por nuestras manos y aún puede rellenar y como no la podemos agarrar ni encerrar, puede ir rellenando todos los lugares, todos los huecos. Y así sos vos, Señor, porque sos también el agua de vida y llenás cada vacío de nuestro corazón. Así, Señor, te pedimos que tú estés llenando cada corazón, que estés llenando cada vasija que somos nosotros. Llénanos con tus presencias. Te damos gracias, Señor, por esta palabra y por recordarnos de ese gran amor que tenés para con nosotros, de que sos el buen pastor y que das tu vida por cada uno de nosotros. Te damos gloria, Señor, te damos honra. Quédate con cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias.